a todas y a todos a la Cátedra Mujeres y Medios, que hoy día tenemos el honor de tener a una gran periodista, una de las periodistas más destacadas de Chile, que además es convencional constituyente, Patricia Politzer. Es un honor tenerte en nuestra Cátedra Mujeres y Medios UDP. Muchísimas gracias, Paula, y gracias también por no solo la invitación, sino que esa presentación tan elogiosa. Desde luego, bueno, se están sumando ya todas las personas que son alumnas y alumnos de la cátedra, también las personas que se han querido inscribir en esta charla abierta, y también a través de todas las plataformas de la UDP nos están viendo también, así que les vamos dando a todos la bienvenida. Quiero decir que realmente resumir la trayectoria de Patricia Politzer nos ocuparía prácticamente media hora, así que solo voy a decir que es una periodista que no solo se ha destacado por la gran labor que hizo durante la dictadura con sus investigaciones, con sus trabajos, con sus reportajes, con sus libros de entrevistas, como por ejemplo el libro de entrevista a Carlos Altamirano, que yo creo que es una lectura obligatoria para todos los alumnos y alumnas de periodismo y también para todos quienes quieran entender una época y un momento. También fue directora de prensa, de Televisión Nacional, entre otros muchísimos altos cargos. Tuvo un tiempo también en que trabajó en la Secretaría, en la SECOM, en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, ¿no, Patricia? Y también ha sido columnista, ha sido profesora, ha sido maestra. La verdad es que ella ha hecho toda una trayectoria profesional impecable y hasta antes de ser convencional, muy, muy vigente en distintos medios, especialmente en la radio T13. Y quiero decir que para muchas personas que entramos a estudiar periodismo, ella siempre ha sido una inspiración y una motivación a los más altos estándares que esta profesión tiene en Chile. Así que por eso también es un honor tenerte acá y que además hablemos de este nuevo rol que tienes hoy día como convencional constituyente, que es un rol de la mayor importancia hoy día y con el cual queremos también entender cómo una periodista está leyendo y mirando esta convención constitucional. Bueno, de nuevo darte las gracias, Paula. Es un honor para mí estar en esta cátedra mujer y también te reitero agradecerte la presentación donde creo que sobraron algunos elogios. Y la verdad es que ha sido un cambio radical en mi vida. Sí. Pasar de ser periodista, que es una profesión que amo, adoro y que me ha dado múltiples satisfacciones a lo largo de mi vida, y pasar de eso a ser protagonista de la noticia, la verdad es que no es tarea fácil. Y muchas veces me encuentro reporteando, la verdad, dentro de la convención. Creo que esta profesión que tenemos, estas ansias por saber de todos, de todas, de los procesos, etcétera, ha sido muy útil para mí como convencional. Ha hecho que vaya conociendo a mis colegas, porque una de las maravillas de esta convención, a la cual la élite de este país no estamos acostumbrados, y me sumo a la élite porque creo que cualquier periodista es parte de la élite, más allá de su historia personal. El solo hecho de ejercer esta profesión te pone en la élite. Y la verdad es que es la primera vez, creo, que en este país nos encontramos 155 personas en que quienes somos parte de esta élite no conocemos más allá del 20-25%. Y eso es una maravilla. Es una maravilla en términos de el cambio que se está produciendo ya en nuestra sociedad. Pero al mismo tiempo es un poco una vergüenza. Y una vergüenza en cuanto al enorme capital humano
que nos hemos perdido durante mucho tiempo como sociedad. Y esto la verdad es que lo empecé a calibrar durante la campaña electoral, cuando teníamos Zoom, conversatorios con candidatos y candidatas de todo el país. Y empecé a descubrir un mundo absolutamente desconocido, profesionales con muchos estudios en los más diversos ámbitos, magíster, doctorado, gente con muchos estudios formales en todas las regiones del país. Y por otro lado, personas que también llegaron a la convención, que vienen de los movimientos sociales, de causas específicas como el agua, el medio ambiente, el feminismo, distintas causas eh, que son quizás personas con menos estudios formales, pero que tienen un tremendo Claro. conocimiento del tema en el que están involucrados. Yo te diría que en estos 2 meses de convención, de trabajo dentro de la convención, eh, creo que no he escuchado a nadie hablar tonteras. Mm. He escuchado Patricia, sí, agresiones, sí, pero no tonteras. sí. Bueno, quiero saludar a Cecilia Garza Huidobro, coordinadora de la Cátedra Mujeres y Medios, que ya está ahí también. Muy bienvenida, Cecilia. Hola Quiero Cecilia. preguntarte, sí, Patricia, cuando empezó, porque estamos cumpliendo 2 meses de convención y vamos a hablar además de todos los temas que han pasado justo ahora con los 2 meses, como es el tema de Rodrigo Rojas Vade, pero antes de eso quiero saber el momento en que estaba la convención empezando su instalación y viene todo este episodio en el cual Carmen Gloria Valladares tiene que intervenir y encauzar y ordenar. ¿Cómo viviste tú ese momento realmente y pensaste que de alguna manera este proyecto, esta salida institucional al estallido social podía verse seriamente perjudicada y no resultar? Además te lo pregunto porque en las imágenes se ve que tú fuiste a intervenir y hablar en el fondo con Carmen Gloria Valladares y tratar de explicarle lo que estaba pasando, ¿no? Debe haber sido un momento muy tenso. Fue un momento tenso, eh, pero la verdad es que era un momento previsible. Es decir, yo creo que algo que se nos olvida, que yo creo que lo bloqueamos porque es complejo, y todo el tiempo siento que se nos está olvidando que estamos en medio de una profunda crisis política y social. Es decir, si se abrió este proceso constitucional, es porque fue el camino para enfrentar la crisis. Y a veces se nos olvida y pensamos que estamos haciendo una nueva constitución porque se nos ocurrió, porque somos buenos, porque nos dimos cuenta que queríamos cambiar, que habían cosas que no estaban bien. No, se abrió este proceso constitucional por una crisis que estalló violentamente. Esa es la verdad. Por lo tanto, creo que esa tensión del primer día, del día de la instalación, era bastante previsible. ¿Ya? Pero no por Eh, eso fue menos chocante, digo, Eso, y no, y no fue sí, menos tensa. eso, fue chocante para quienes lo estábamos viendo, me imagino lo que habrá sido para quienes lo estaban viviendo en primera línea como protagonistas como tú. Mira, a mí estas cosas me hacen, como dices tú, como vistes tú, actuar, más que quedarme en la angustia y en la tensión. Mi impulso fue a ir a calmar los ánimos, a que esto tenía que tener una salida distinta a la que estaba teniendo en ese momento, con otra constituyente, Elsa Labraña, que estaba muy afectada por lo que estaba pasando y le gritaba a Carmen Gloria Valladares. Carmen Gloria Valladares no era capaz de escuchar nada porque era imposible escucharla. Entonces, afortunadamente yo estaba ahí cerca de la mesa donde estaba Carmen Gloria Valladares y me acerqué a tratar de calmar a Elsa y a explicarle a Carmen Gloria Valladares que lo que estaba pasando es que habían personas, amigas de los constituyentes, parientes, familiares de los constituyentes, niños entre ellos, que estaban involucrados en un problema con carabineros y bombas lacrimógenas
afuera del edificio del Congreso y que teníamos que calmar esa situación antes de seguir con la ceremonia. Es decir, no era posible seguir con esa ceremonia como estaba ocurriendo. Creo que ahí hubo algo que todavía estamos en deuda con algún acto de reparación a los jóvenes Sí, del de las conjunto orquestas, de ¿no? las orquestas infantiles Juveniles. y juveniles que estaban tocando ahí la canción Sí. nacional en medio de un griterío espantoso. Los pobres no se merecían vivir esa situación. Mm. Entonces, bueno, afortunadamente, y esto es algo que yo rescato mucho, Carmen Gloria Valladares es un modelo de Sí, servidor público. exacto. Ella entendió, conoce profundamente el compromiso republicano, el compromiso de Estado que tienen los funcionarios públicos y que muchas veces lo menospreciamos. Mm. Esta convención no solo salió adelante en ese primer momento, gracias a una funcionaria pública excepcional, sino que también fue posible sacarla adelante los primeros días. Recordemos que no había nada preparado prácticamente para la instalación de la convención y No fueron había ni cables, ni enchufes, ni ni proyectores, nada. computadores, ni basureros, nada. Y quienes salvaron la situación, una vez más, fueron los funcionarios públicos, los trabajadores de la Universidad de Chile y de la Cámara de Diputados y del Senado. Mm. Entonces creo que ahí hay algo muy importante que rescatar, que son los trabajadores del sector público, del Mm. Estado, que muchas veces se menosprecian. Sí. Patricia, algo que se vio en esa primera jornada que fue muy chocante y muy impresionante y que, claro, terminó bien, ¿no? Empezó de una manera muy compleja y terminó bien, pero es la dificultad que iba a haber de dialogar, o eso se ve desde afuera. En el fondo, la estridencia de ese día, los gritos, como no solamente una diversidad, que era lo que se buscaba, ¿no? Que fuera diversa la representación, para que esta realmente fuera una constitución de todas y todos, que no fuera excluyente, pero lo que nadie pensó, o creo yo, no estaba, es que iba a haber violencia adentro, gritos, que iba a haber una situación de falta de diálogo. ¿Ha cambiado esa situación? Yo he leído las columnas que tú has escrito en que has puesto como el énfasis en lo contrario, de que a pesar de lo que se ve de afuera, hay muchísimo más diálogo. En 2 meses de cómo partieron, digamos, de esa jornada tan ahora, ¿cómo ha sido la progresión en términos justamente de este punto, la capacidad de dialogar entre personas distintas, que es la base de una nueva constitución? A ver, yo creo que estamos aprendiendo a debatir, estamos aprendiendo a dialogar, a discutir. Yo creo, Paula, que en nuestro país tenemos un tremendo déficit respecto al diálogo. Mm. O nos quedamos callados cuando algo no nos gusta, cuando no estamos de acuerdo, y eso da quizás para otra conversación porque creo que las razones son múltiples de por qué nos quedamos callados. Eh, o sacamos la voz de tal manera que, en una manera coloquial lo voy a decir, echamos toda la caballería encima y por lo tanto no hay manera de seguir dialogando. Después que tú arrasas con lo que tienes al frente, no se puede dialogar. Entonces creo que en estos 2 meses hemos ido aprendiendo y yo estoy muy contenta con eso. Para mí el diálogo es fundamental y creo que es parte también de nuestra capacitación profesional, por decirlo así. Mm. Tenemos que saber dialogar los periodistas. Nos Mm. toca entrevistar gente que nos gusta y gente que no nos gusta. Y tenemos que tener la misma actitud frente al entrevistado. Por lo Mm. tanto, tenemos una cierta práctica en esto. Mm. Y lo que yo he visto en estos 2 meses es que eh, poco a poco hemos ido poniendo sobre la mesa con absoluta franqueza nuestras posiciones, nuestros dolores, nuestras experiencias, nuestras historias. Muchas veces lo que ponemos sobre la mesa es duro, es áspero,
es doloroso, eh, pero nadie se ha parado de la mesa y se ha ido porque se siente vulnerado. Es decir, hemos aprendido a hablar y hemos aprendido a escuchar. Eh, Esto yo creo que aquí hay que distinguir un poco entre lo que vemos en el pleno, donde de alguna manera eh, la mayoría de nosotros y nosotras hablamos para la galería, como, Claro. como Más se dice en performático, cariño, ¿no? más performático, más para las cámaras, más para los medios. Y otra cosa es lo que ha ido ocurriendo en las distintas comisiones. Tuvimos 8 comisiones provisorias, donde en todas las comisiones había diversidad de distintas sensibilidades, de distintas miradas políticas, de distintas religiones, es decir, gran diversidad en todas las comisiones. Y en todas las comisiones fue pasando lo que te decía, Mm. hablar con franqueza y aprender a escuchar, aunque no nos guste lo que se nos está diciendo. Y Sí. ninguna comisión falló en esta. Mm. Ni una comisión dejó de llegar a puerto. Entonces creo y espero, la verdad, yo soy una optimista empedernida, así que estoy tan entusiasmada como el primer día, a pesar de que hemos recibido especialmente este último fin de semana un golpe tremendo. Pero creo que este ejercicio que se ha hecho en estos 2 meses con miras al reglamento ha sido muy, muy importante, creo, para lo que viene a futuro, cuando tengamos que discutir los temas de fondo de los contenidos de la nueva constitución. Exactamente. Vamos al tema de Rodrigo Rojas Vade porque realmente ha sido una conmoción nacional lo que ha pasado con él. Eh, ¿Cuánto afectará, cuánto afecta a la convención misma, que ya estaba experimentando una baja en la ciudadanía en términos de su adhesión o su aprobación? Una encuesta criteria la muestra en torno al 30%, lo cual a lo mejor es parte de un proceso natural, pero sin embargo no por ello deja de ser preocupante. Pero el hecho de que acá un convencional haya defraudado la fe pública de esta manera, en el sentido de que hizo una campaña diciendo que tenía una enfermedad, que había quedado endeudado por esta enfermedad porque el sistema de salud chileno no la cubría, y resulta que después esa deuda, o sea, esa enfermedad no la tiene, no tiene esa deuda por esa razón, y por lo tanto hay una mentira acá, hay una violación, digamos, de la confianza pública muy grave. ¿Cómo ves tú que eso los va a afectar a todos y también cómo te ha afectado a ti como persona, porque tú también eres bien cercana o eras a Rodrigo Rojas Vade? A ver, la verdad es que en lo personal yo sigo choqueada por esto. Me ha afectado muy profundamente, eh, porque la verdad es que en estos 2 meses aprendí a querer a Rodrigo Rojas, ¿ya? Aprendí a conocer un ser humano muy cálido, muy poco agresivo, muy aplicado en su trabajo. Es decir, él era, porque ya renunció, uno de los vicepresidentes de la convención y había hecho ahí un trabajo de diálogo, de equipo, de sacar adelante las tareas que le correspondían, y estaba trabajando muy bien en todo esto. Entonces aparece este, esta bofetada para todo el mundo, porque la verdad es que aquí fue bofeteada la fe pública, como tú decías, eh, los enfermos de cáncer, los enfermos de cualquier enfermedad que sufren con el sistema de salud que tenemos, sus votantes, su grupo político, que era la lista del pueblo, quienes aprendimos a quererlo en estos meses dentro de la convención. Es decir, es un golpe muy, muy fuerte. Y yo creo que aquí hay que distinguir claramente lo político institucional y lo humano, ¿ya? Voy a partir por lo humano. Yo creo que la constitución que queremos eh, establecer para tener una mejor sociedad tiene que tener como columna vertebral la defensa y el respeto de los derechos humanos.
y los derechos humanos valen para todos. Y en ese sentido, creo que hay que mirar con humanidad lo que estará pasando este hombre, porque la verdad es que yo pienso, yo no soy psicóloga, ni terapeuta, ni nada, pero intuyo que alguien tiene que estar muy enfermo, ¿ya? Más allá de la enfermedad física que tenga, que todavía no sabemos cuál es hasta este momento, creo que hay que estar pasando por un momento muy, muy raro, muy complejo, muy enfermo, para sostener una mentira durante tanto tiempo, una mentira tan elaborada. Él sabía hasta los más mínimos detalles de la enfermedad, de esta supuesta leucemia que tenía. Y según lo que sabemos, porque hoy día la verdad es que ya uno empieza a dudar de todo, ¿no? Frente a una situación como esta, pero lo que sabemos es que él ocultó esto a su familia, a su pareja, a sus amigos. Es decir, el peso que tenía este hombre internamente tiene que haber sido tremendo. Entonces creo que necesita ayuda en términos humanitarios y en términos de salud. Y de eso no cabe duda. Eso es fundamental, a mi juicio, para encarar el tema. Otra cosa es la opinión política e institucional que uno tenga. Yo creo que cuando estamos haciendo una constitución precisamente para levantar los estándares éticos de convivencia de nuestra sociedad, que es una sociedad muy enferma, quiero volver a recordarlo, estamos en medio de este estallido, de esta crisis política y social. Esta es una sociedad enferma. Una sociedad sana no estalla en mil pedazos como estalló la nuestra. La mentira de Rodrigo Rojas es horrenda, pero estamos llenos de mentiras y de trampas por todos lados. Eso es una sociedad enferma. Y por lo tanto, en esa perspectiva, tenemos como convención que dar el ejemplo y ser muy drásticos con lo ocurrido con el constituyente Rodrigo Rojas Bade. Él defraudó la confianza pública y eso tiene que ser drásticamente sancionado en la convención. Nosotros no solo estamos, nuestra tarea no solo es escribir la constitución y mostrar el texto en un año más o en 9 meses más, sino que tenemos que ir dando el ejemplo de una manera distinta de actuar. Y en ese sentido, esta bofetada es brutal. Patricia, en ese sentido, bueno, él ya renunció a ser vicepresidente. Los caminos acá son todos caminos que no están establecidos, digamos, de cómo una persona puede renunciar o cómo puede ser sacada de su cargo. Él dijo en esta entrevista con La Tercera que él estaba pensando que tenía que salir de la convención. ¿Tú crees que es viable que la convención siga con él dentro? Más allá de lo que los reglamentos hoy día Mira, digan, en términos como de lo que la convención requiere, digamos, de sus miembros. mira, lo que pasa es que yo creo que no hay que adelantarse a los hechos, ¿ya? Hoy día, legalmente, Rodrigo Rojas no puede renunciar. Eso es lo legal. Él mismo, como tú señalas, ha dicho que él cree que no puede volver a la convención. Y yo creo que hay que ver cómo se produce eso. Y aquí me parece muy importante, como creo que no debe pasar nunca, es tomar decisiones eh, cuando estamos en el pic de la crisis, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Eh, Porque he escuchado a muchos decir que la mesa debió haber sido mucho más drástica y haber hablado de que Rodrigo Rojas no podía seguir. Y quizás hoy día a la inmensa mayoría de la gente le parecería muy razonable. ¿Qué pasa después con cualquier otra falta en que la Claro, mesa decide que tal o cual convencional no puede seguir? claro. Inauguran un Entonces, camino en el fondo de expulsiones. exacto. Por lo tanto, creo que es muy importante fijar bien las normas.
Mira, las próximas 2, 3 semanas son determinantes a mi juicio para la convención y su resultado final. Tenemos que definir el reglamento que va a regir cómo va, cómo vamos a jugar, por decirlo de alguna manera, a escribir la convención, la constitución. ¿Ya? Esas reglas tienen que ser clarísimas. Y dentro de ese reglamento hay un reglamento de ética. Y también hay un reglamento que va a tener que quizás cerrar ciertos vacíos, como el hecho de que no se puede reemplazar a un convencional independiente. Mm. ¿Qué pasa si alguien tiene un accidente grave y no puede seguir su trabajo durante 6 meses? Obviamente tiene que haber un sistema Mecanismo, de claro, reemplazo, claro. pero eso hay que discutirlo. No podemos hoy día sacar debajo la manga una solución rápida para enfrentar el tema Rojas Vade, porque puede ser un camino muy peligroso. Entonces yo Patricia, confío en que esto se sí, discuta a fondo. claro. Eh, en Ahora, las redes mira, sociales, sí, esto ha sí, sido tan brutal porque Rodrigo Rojas no era cualquier constituyente, sí. Era era un icónico, claro, símbolo, un era símbolo, muy icónico. Y sí, por eso es tan fuerte lo que ocurrió. sí. Y además parte de la lista del pueblo que además en estos 2 meses se ha desintegrado, digamos, o sea, de hecho ya no hay ningún, creo que queda un constituyente que se llama de la lista del pueblo, los demás ya se salieron, o sea, una crisis enorme de defraudación de la fe pública, además de la propia lista del pueblo. Te iba a preguntar también el tema periodístico, porque vi ayer algunos tuiteos de personas justamente cercanas a él que atacaban a la tercera y a los periodistas que habían hecho esta investigación y consideraban que en el fondo él era una víctima de una investigación periodística. ¿Qué piensas tú como periodista de eso? Porque claramente acá la relevancia pública del tema está bastante acreditada, ¿no? No, yo no tengo ninguna duda, Paula, sobre la importancia de la libertad de expresión y sobre el trabajo periodístico. Yo creo que aquí también hay como un desconocimiento de lo que es el periodismo y claro, efectivamente, los periodistas confrontaron a Rodrigo Rojas y algunos te dicen, fue extorsionado por la prensa. No, no fue extorsionado por la prensa, fue confrontado con una verdad. Y una verdad que me imagino para él tuvo que ser eh, tremendo asumir que había sido pillado en esta mentira. Mm. Es decir, cuando yo hablo de la compasión frente a este hombre que tenemos que tener más allá de juzgarlo muy duramente por lo que hizo, porque me imagino eh, en qué nivel, qué, cómo funcionaba su cabeza para suponer que podía mantener esta mentira en el tiempo sin que nadie lo detectara. Es decir, claramente ahí hay una distorsión de la realidad muy profunda. Patricia, el tema de la prensa, la libertad de expresión, ha sido un tema en la convención, uno de los temas más complicados y más controvertidos. Primero por el acceso o no acceso de la prensa, al principio no querían que entraran y hubo muchos convencionales que manifestaron ahí posiciones bastante como desconocedoras del rol de la prensa, diciendo que no, porque iban a sacar de contexto las intervenciones, digamos que los periodistas manipulaban la realidad. Finalmente eso se arregló, pero dio cuenta de una mentalidad, digamos, de varios, de muchos convencionales, de no comprender la labor de la prensa o incluso pensar que no se hace bien. Eso por un lado. Y lo segundo, creo que vayamos también a lo que se ha debatido en la Comisión de Ética en torno al negacionismo, por ejemplo, y a otras cosas que querían poner querían poner como cosas que se podían sancionar, como la burla, la sorna, como por ejemplo consciente o inconscientemente dañar, en fin, muchas cosas que están muy reñidas con la libertad de expresión y que tú en una intervención muy elocuente hiciste ver, ¿no? Porque esto era finalmente antidemocrático. Entonces vamos a los dos temas, la prensa y su relación con la convención y luego a estas normas contra el negacionismo y otras sanciones similares. A ver,
Reiterarte una vez más que estamos en crisis, ¿ya? Que la sociedad está enferma. Y esta sociedad enferma, eh, una de sus características es el desprestigio de la inmensa mayoría de las instituciones, por no decir todas, ¿ya? Y parte de las instituciones desacreditadas es también los medios de comunicación. Es decir, basta ver los estudios de opinión pública. Hablaba hace unos días con unos corresponsales extranjeros que me contaban cómo la rabia que tenía la gente en las manifestaciones callejeras de protesta contra los medios de comunicación. Es decir, Sí. que ellos tenían que salir con sus credenciales de que eran corresponsales extranjeros para que no los atacaban, porque atacaban muy duramente, y todos lo sabemos, a los medios chilenos. Entonces creo que más allá de toda la defensa y el conocimiento que tú, yo y supongo que todos quienes nos están escuchando hoy día en esta cátedra entendemos sobre el rol de los medios de comunicación, sobre la libertad de expresión, sobre la libertad de prensa, que para mí es indispensable. Es decir, no, por más errores que cometan, que podamos cometer todos en el uso de la libertad de expresión, limitarla es muy, muy dañino para la democracia. Es decir, no hay democracia sin libertad de expresión. Eso está clarísimo. Pero también tenemos que hacernos cargo y mirar qué pasa, que también los medios de comunicación están desprestigiados. ¿Por qué? Y yo personalmente creo que una parte de ese desprestigio tiene que ver con algo que hablábamos al comienzo. Estas grandes cantidades de personas, de sectores de nuestra sociedad invisibilizados. Los medios son determinantes en eso. Mm. Entonces creo que eso es algo de lo cual los medios nos tenemos que hacer cargo. De hecho, yo planteé inmediatamente después del plebiscito, del rechazo y apruebo por una nueva constitución, he planteado varias veces que una de las cosas que me sorprendió enormemente es que después que se votara por básicamente un 80% que había que cambiar la constitución, y con una cifra incluso mayor, pequeñita, pero mayor, de que no se quería nadie del Parlamento, es decir, que no se querían las caras conocidas por décadas en la nueva convención. Al día siguiente de ese resultado, la élite política y los medios de comunicación siguieron haciendo su pega como si no hubiera ocurrido nada. ¿Cuántas caras nuevas vimos después de ese plebiscito? Ninguna. Entonces creo que ahí hay algo que los medios de comunicación tenemos que asumir y revisar. Dicho eso, otra cosa es el tejo pasado, por llamarlo de alguna manera, y muy pasado, que algunos han intentado poner en el reglamento en relación al negacionismo, a las culpas éticas del debate constitucional. Eh, la verdad es que yo creo que estos 2 meses han tenido mucho de desahogo y de catarsis. Mm. Han mostrado, ha salido mucha rabia en las propuestas, en el debate, eh, y por otro lado aparece el miedo de otros, que es la contraparte de esto. Pero creo que a medida que la conversación avanza, los maximalismos van bajando. Y por lo tanto espero, primero, que ya las primeras cosas que vimos en relación al negacionismo y a muchas de estas cosas que tú planteabas, como censurar, no sé, la ironía, la, el-
las distintas maneras que uno tiene de expresarse, ¿no? Creo que ya van a llegar suavizadas a al pleno. la propuesta de reglamento. Y todavía en el debate del reglamento en el Pleno van a haber nuevos cambios. Habrán sin duda muchas indicaciones al reglamento que se proponga inicialmente. Por eso creo que estas 2-3 semanas que vienen, que van a ser de mucho debate, van a ser muy, muy relevantes. Claro, porque además ha pasado que en la propuesta del Comité de Ética, por ejemplo, están detalladas muchas conductas. Las sanciones son como el silenciamiento o la reeducación, que eso ya suena como algo, como, no sé, de otras épocas y de otros lugares geográficos, mandar a alguien como a una reeducación, digamos, por estos temas, pero parece una falla ética tan grande como la de Rodrigo Rojas, ¿no? Entonces viene también como decir, o sea, realmente se están estableciendo un catálogo de conductas sancionables que van hasta a lo que inconscientemente se puede decir o omitir. Yo no sé cómo se puede calificar que alguien omita inconscientemente algo, ¿no? Es como ya algo freudiano. Sin embargo, en el fondo, también eso está siendo promovido por personas o un grupo de personas que consideran que está por sobre el resto, ¿no? Que ahí tiene una superioridad moral. Sin embargo, también, igual que todos los seres humanos, pueden tener un repertorio conductual igual o peor de dañino, igual o peor de grave, ¿no? Entonces, ¿cómo se sale de eso, de algo que se ve como una imposición, incluso de rasgos autoritarios, sobre los que no piensan como quienes hoy día son más hegemónicos en la convención, y al mismo tiempo aparece este caso, ¿no? Que es como un espejo en el cual mirarse y decir cómo se sanciona esto, independientemente de quién es la persona y que no haya una justicia, digamos, que opere de una manera, perdonando la redundancia, injusta. Dependiendo del sector al que se viene, la conducta se juzga distinto, ¿no? Bueno, la maestra Lola Hoffman diría, estas son las sincronías de la vida para que aprendamos, ¿ya? Teniendo así frente a nosotros el caso de Rodrigo Rojas Vade, ¿cuál de todas estas penas del infierno le corresponden? Entonces creo que sin duda el caso Rodrigo Rojas va a ayudar al debate en este sentido. Es decir, si había alguien que parecía estar con derecho moral a decirnos lo que teníamos que hacer, era precisamente Rodrigo Rojas. Entonces el golpe es tan fuerte que sospecho que los más duros en esas propuestas van a llegar muy cambiados Mm. a esta discusión que se abre en esta semana. Yo creo además que hay cosas que no... A ver, yo creo que es distinto también hacer un código de ética en una empresa, en una institución que va a prolongar su trabajo por años, ¿ya? En que muchas cosas pueden pasar en la convivencia entre los seres humanos en una fábrica, en un parlamento, no sé, en cualquier institución, en un ministerio, eh, cualquier empresa, ¿ya? Y otra cosa es una convención constitucional que tiene un tiempo muy acotado y donde lo que está llamada a hacer es a discutir, a deliberar, a plantear posiciones distintas. ¿Podemos entonces hacer un castigo de silencio? Claro, ese es el Cuando es contrasentido, de la ¿no? esencia de esto. Ahora, Sí. por otro lado, también creo que no podemos permitir que se discuta eh, pasando a llevar la dignidad de la otra persona, humillando al otro. Hay que respetarse y Mm. eso también es fundamental. Pero cómo juntamos ambas cosas es un tema delicado. Como te digo, sobre todo cuando estamos planteando sanciones de silencio, Mm. siendo que lo que tenemos que ir a hacer ahí es a hablar. Claro. Ahora, eh, algunos dicen lo que hay que hacer aquí es solo multas en dinero.
No me parece tampoco, porque hay algunos que no les importa pagar multas muy caras con tal de decir y afirmar ciertas posiciones. Mm, Y otros que no tenemos la posibilidad de pagar una multa cara. Y si no es una multa cara, bueno, no sirve la multa. mm. Entonces yo creo más en todo esto, Paula, aunque peque de ingenua, en la sanción social. Bueno, y el llamado a la autorregulación, me imagino que también tendrá que haber un Obvio, código de ética que cada cual, digamos, al margen de que lo obliguen o lo multen, que trate de adoptarse a eso. Te quería preguntar, bueno, los quiero invitar a todas y a todas que nos hagan preguntas a través del chat, pues las van a hacer llegar a mí, las voy a juntar yo, se las voy a hacer a Patricia en los próximos minutos que nos van quedando. Te quiero preguntar por el rol de Independientes No Neutrales, que es el grupo en el cual tú perteneces y en el cual postulaste. Eh, que siempre se ha visto como un grupo que articula diálogo, ¿no? Que tiene capacidad de llegar con los grupos quizá más radicales de la convención, con los grupos de derecha, en los cuales también al parecer hay diversidad y no son un bloque tan monolítico como se veía al principio. ¿Tú has visto ese rol de independientes no neutrales? ¿Te sientes cómoda en eso? ¿Y cuánto crees que lo que ha pasado con Rodrigo Rojas va a afectar a todos los independientes? Porque yo he escuchado ya mucha gente decir, bueno, eso es lo que pasa con los independientes, que no pertenecen a un partido, que en el fondo debieran todos ser parte de un partido, etcétera. ¿Cómo ves esas dos cosas tú? a ver, déjame responderte primero por el tema de los partidos. Yo soy independiente y, como tú dices, pertenezco al movimiento Independientes No Neutrales, pero me parece que la existencia de los partidos es indispensable y fundamental en la democracia. Hasta ahora no hemos encontrado un mejor sistema de representación que los partidos. Y por lo tanto, si hay tantos independientes hoy día, incluso que fueron elegidos dentro de listas de partidos, no solo independientes eh, 100% puros, por llamarlos de alguna manera, sino que también muchos que fueron elegidos en listas independientes, es porque en medio de esta crisis tenemos un problema serio con los partidos. Es decir, esta convención, esta nueva constitución, tiene que entrar también a analizar por qué nuestro orden político, nuestro sistema político, ha degradado a los partidos políticos de tal manera que nadie quiere escuchar hablar de ellos. ¿Ya? Entonces creo que tiene que haber reformas profundas en los partidos. Pero también creo que la democracia del siglo XXI va a tener que buscar un sistema de convivencia entre los partidos y ciertos movimientos sociales que también tienen derecho a participar con sus representantes. Habrá que ver cómo se hace eso. Ahora, eh, yo creo que aquí hay que distinguir, tú hablabas de la lista del pueblo, que tuvo un resultado espectacular en la elección y rápidamente se fue disolviendo, ¿ya? Eh, y quiero hablar de disolverse más allá de las malas prácticas. Yo creo que todo lo ocurrido con su candidato presidencial y las firmas falsas, Falsa. ni siquiera quiero mencionarlos, porque la verdad es que los constituyentes de la lista del pueblo estuvieron siempre alejados de todo eso. ¿Ah? Yo creo que hay que distinguir mucho entre los convencionales de la lista del pueblo y lo que ocurrió fuera de la convención. Pero creo que la diferencia entre independientes no neutrales y la lista del pueblo es que Independientes No Neutrales hizo un trabajo político de discusión Mm, sobre lo que queremos en la convención y lo que queremos en la nueva constitución muy intenso. mm. Estuvimos varios meses trabajando, estudiando, poniéndonos de acuerdo y finalmente sacamos 9 lineamientos claros de lo que queremos llevar adelante en la convención. Creo que eso no lo hizo la lista del pueblo, ¿ya? Era más bien una unidad de buenas causas, por llamarlo de alguna manera, pero no hubo allí un debate como el que hizo Independientes No Neutrales. Y eso nos ha permitido a los 10 convencionales de Independientes No Neutrales
ser un grupo muy sólido y al mismo tiempo muy independiente. Es decir, todos los temas los discutimos, llegamos a acuerdo en lo grueso y luego cada uno tiene total libertad para los énfasis, para lo que está fuera de eso, pronunciarse con total libertad. Creo que esa mezcla entre un objetivo común y la libertad ha sido un ejercicio muy positivo, muy positivo. Y, y creo, tú decías, somos un agente de diálogo hacia todos lados. La verdad es que ese fue un principio establecido antes de llegar a la convención. Íbamos a dialogar con todos. Teníamos claro que el diálogo era de la esencia de nuestro trabajo en la convención. Y por eso, por ejemplo, nuestra vicepresidenta, que tenemos una vicepresidenta adjunta en la mesa, que es la profesora Lorena Céspedes, ella logró patrocinios para esa vicepresidencia, que eran más que los que se requerían. Tenía 27 patrocinios, solo se necesitaban 21. Y quisimos hacer eso como una señal muy clara, porque esos 27 patrocinios van desde la lista del pueblo hasta lo que nosotros llamamos la derecha del apruebo, ¿ya? Hasta Renovación Nacional, ¿ya? Es decir, esas 27 patrocinios son completamente transversales. Sí. Porque queríamos mostrar que si tú tienes un objetivo común, que en este caso era que Lorena Céspedes fuera vicepresidenta, podíamos transversalmente llegar y cumplir ese objetivo. Patricia, los grupos más moderados o dialogantes, como independientes no neutrales, al principio de la convención se vieron un poco menos escuchados, ¿no? O un poco más dejados de lado, porque por supuesto se escuchaban las voces más estridentes. ¿Ha ido cambiando esa situación? A ver, es que yo creo que una cosa es lo que se ve desde afuera y otra es lo que Sí. pasa dentro. Yo creo que siempre las voces más estridentes son las que más se escuchan en la convención y en cualquier parte, ¿ya? Eso no significa que sean las voces más importantes adentro, ¿ya? Y adentro lo que yo creo que fue ocurriendo es que al principio cada uno estaba dentro de su colectivo donde se sentía cómodo y, y no salía mucho hacia, no rompía los límites, ¿ya? Y yo creo que en ese sentido Independientes No Neutrales fue un buen agente para ayudar a romper los límites. Creo que prácticamente todos nosotros abrimos nuestras fronteras y fuimos a conversar. De hecho, yo personalmente lo hice desde el día de la elección. Cuando supe quiénes eran los distintos constituyentes, empecé a llamar por teléfono y a conocer al menos telefónicamente a los que no conocía, para saber quiénes eran, en qué onda venían, y no llegar ciega el día de la instalación de la convención. Pero creo que poco a poco esas fronteras se fueron abriendo en todos los grupos. Creo que ahí a quienes más les costó abrirse a la conversación con otros, te diría que fue por un lado al Partido Comunista, porque el Partido Comunista siempre es muy ordenado, muy disciplinado en su quehacer. Entonces le cuesta más abrirse. Y por el otro lado a la derecha. La derecha, yo te diría que las primeras semanas estuvo muy recluida, muy sintiéndose arrinconada. Yo creo que había ahí un estar sin conducta porque nunca en la vida les había tocado ser minoría. Porque si bien eran minoría, las leyes estaban hechas y la constitución estaba hecha y el sistema político estaba hecho de tal manera que fuera una minoría que actuaba como mayoría, que tenía el derecho a actuar como mayoría. Entonces creo que al comienzo se sentían realmente sin conducta, sin saber cómo enfrentar esto. Pero poco a poco también se fueron abriendo. Y, y creo que la experiencia del trabajo en comisiones fue muy importante en ese sentido, porque ahí tenías que abrirte, estabas con los otros y tenías que participar con otros. Sí.
Una pregunta que ha llegado, Patricia, dice, vemos que los medios de comunicación insisten en sus observaciones, en programas de opinión, entrevistas, a la convención en generar enfrentamientos entre los convencionales. ¿Cuál cree usted que sería la mejor forma dentro de los medios tradicionales de difundir o que los medios sean más objetivos en la divulgación de la información? ¿Cómo cree usted o cómo le gustaría que en adelante se organizara la forma de divulgar lo que ocurre en la convención? Y aprovecho de decir que, claro, tú estás en la Comisión de Comunicaciones, que eso es muy importante, desde ahí cómo lo ven. Y agrego esta parte yo también de la pregunta, que hay una avalancha de información diaria sobre la convención que es prácticamente inabordable. Las personas que están siguiendo esto están viendo televisión, 4 monitores al mismo tiempo todo el día. Entonces es muy difícil tener una síntesis de lo que está pasando y sobre todo un documento oficial al cual uno puede acceder. ¿Cómo lo ven ustedes todo esto? A ver, aquí hay dos partes. Una, la parte de las comunicaciones desde la convención, en que efectivamente estamos en deuda. Y estamos en deuda porque en esto que hemos hablado, que llegamos a instalarnos y no había nada, tampoco había nada en términos comunicacionales. Entonces, cuando tú tienes una institución de esta magnitud, que tal como tú dices, está debatiendo tal cantidad de temas, ¿no? Necesitas una estructura comunicacional muy potente. Y eso es precisamente lo que propusimos desde la Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia. Y que paralelamente empezamos a ayudar a la convención, a la mesa ampliada, a que esto empezara a funcionar. Y poco a poco ha ido mejorando la comunicación desde la propia convención. Creo que tenemos que avanzar muchísimo, muchísimo más, no solo para los grandes medios que están, los grandes medios tradicionales que tienen recursos, sino que aquí tenemos que hacer un esfuerzo enorme por llegar a todas partes. Hay muchos lugares de Chile, como hemos visto a raíz de la pandemia y de los estudiantes, como las dificultades que tienen con Internet, por ejemplo, para estudiar, la misma dificultad tienen para informarse a través de Internet. Por lo tanto, en ese sentido, las radios regionales juegan un rol fundamental. Entonces, tenemos que tener un mecanismo de alimentación de la información hacia todos los medios de comunicación del país, grandes, chicos, tradicionales, innovadores, a todos. Y eso es algo que tenemos que hacer desde la convención. Otra cosa es la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación. Es decir, creo que no hay nada históricamente más relevante que nos va a tocar en nuestras vidas que este proceso constituyente. Y por lo tanto, los medios de comunicación tienen que asumir esa responsabilidad. No es posible que los medios de comunicación estén en la puerta del Congreso esperando que salga quien hizo la declaración más estridente en el Pleno. Eso tiene que cambiar. Es decir, los medios tienen que, incluso yo suelo decir, a mí no me molesta que hagan eso. Lo que yo critico es lo que nos falta a los medios de comunicación, no lo que hacen. Está bien, es noticia cuando Tere Marinovich hace alguna declaración estridente, pero también hay que ver lo que hace Tere Marinovich dentro, cómo trabaja y cómo trabajó. Me tocó casualmente estar en la misma comisión de ella, ella estaba también en la comisión de comunicaciones y trabajó de manera excelente dentro de esa comisión. Pero eso ningún medio lo muestra. Nuestra comisión hizo duplas temáticas para que cada uno trabajara distintos temas. ¿Y sabes con quién trabajó Tere Marinovich? Tere Marinovich trabajó en dupla con la coordinadora de la comisión, Loreto Vallejos, que es de la lista del pueblo. Y ahí Tere Marinovich y Loreto Vallejo pudieron trabajar y sacar adelante su pega como cualquiera de los demás. Entonces, esa es la parte que me falta. Es decir, cuando escuchamos que la convención es pura pelea, si nos mostraran esta parte, se darían cuenta que eso no es la realidad. Entonces, Ahora, lo sí. que yo le pediría a los medios son más programas sobre la convención, sobre los temas que va a empezar a tratar la convención, porque ahora vienen los grandes temas del futuro. Entonces, Sí. programas de debate y conversación sobre los temas. Me encantaría que hubiese
programas de educación cívica. Creo que la participación ciudadana, hemos dicho desde la campaña y se ha seguido diciendo una y otra vez, que la participación ciudadana es indispensable para la legitimidad de la futura constitución. La participación ciudadana no es posible si la gente no tiene una buena información. ¿Cómo va a participar, a hacer propuestas, a hacer críticas, si no tiene la información y la educación suficiente para entrar en este debate? Patricia, y ya me ha llegado una pregunta directamente por acá, tiene que ver con el lenguaje inclusivo y la nueva constitución, que es uno de los temas que vienen, ¿no? Sobre todo porque es una convención paritaria, el tema de género está muy presente. Tú ya has hecho entrevistas y declaraciones en que dice, queremos que sea un lenguaje inclusivo, pero no reiterativo, ¿no? Y el ejemplo más paradigmático en ese sentido es la Constitución de Venezuela, que son tantas las reiteraciones que al final como que se pierde el sentido de lo que se quiere decir. ¿Cómo lo visualizas en ese sentido? ¿Y crees que va a ser un debate álgido? Porque estos temas tienden a ser como temas de controversia. A ver, yo creo que fue un tema bien discutido en nuestra comisión. Y la comisión de comunicación justamente es la que planteó esto que tú estás diciendo, un lenguaje inclusivo, no sexista, pero no podemos cada dos líneas decir todas, todos y todes. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido de buscar palabras que son integradoras. ¿Ya? En vez de decir hombre, mujer, decir persona. En vez de decir ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes, decir ciudadanía. ¿Ya? Es decir, es un esfuerzo que tenemos que hacer y que se puede hacer. Pero aquí hay otra cosa que a mí me parece tan importante como esta, y que nosotros decimos en esa misma artículo que proponemos al reglamento, que la Constitución tiene que ser escrita en un lenguaje claro. Cuando Claro. hablamos de lenguaje claro, no estamos hablando de un lenguaje simple ni sencillo. El lenguaje claro es una nominación técnica de, que se usa para ¿cómo se llama? Para las distintas legislaciones. Y nuestro Poder Judicial ha estado trabajando con este llamado lenguaje claro y tiene una comisión para eso, porque eso hace efectivo el derecho civil. ¿Cómo vamos a escribir una constitución? Una constitución son las reglas del juego por las cuales tú, yo y todos tenemos que regirnos si no entendemos lo que allí está escrito. Por lo tanto, el lenguaje claro es un lenguaje legal, jurídico, que la ciudadanía tiene que comprender, porque si no lo comprende, no podemos exigirle que se rija por esas normas. Exacto. Y por último, Entonces, porque ya todo se nos... eso forma parte de... Ahora, a mí me encantaría que además podamos tener por lo menos una introducción lo más hermosa y poética posible, de la cual sentirnos orgullosas, Sí, pero ya veremos. sí. Por último, Patricia, porque ya se nos acaba el tiempo y sabemos que tienes una jornada muy, muy recargada. Cuando venga ya ahora las definiciones gruesas, importantes, sólidas de la nueva constitución, ¿crees que se va a lograr superar la idea de que están discutiendo grupos con identidades muy fuertes, pero discutiendo respecto de su identidad y la protección o cómo queda esa identidad protegida en la Constitución, y se dará paso a un debate en el cual se hable de lo que es bueno para todas las personas que viven en Chile, más allá de la identidad en la cual se reconocen, o sea, la restauración de un proyecto común, además de las identidades que cada cual posea? Yo confío en que así va a ser, Paula, y confío porque afortunadamente ninguna de estas identidades tiene la fuerza suficiente para imponerse. Por lo tanto, toda esta diversidad de identidades, de sensibilidades, de puntos de vista, vamos a tener que levantar la mirada y definir qué es lo mejor para todos, para el conjunto. Porque si yo quiero todo para mí, probablemente voy a estar afectándote a ti. Y eso no puede ser.
Y por eso creo muy firmemente, y lo hablábamos en relación a Rodrigo Rojas hace un rato, que la columna vertebral tienen que ser el respeto y la garantía de los derechos humanos. Creo que eso nos obliga a mirar al otro, a entender las necesidades del otro. Y por último, Patricia, tú sigues manteniendo tu gran optimismo, como decías al principio, pero ves con temor a veces, digamos, no sé, al final de un día muy, muy complejo, que existe esa posibilidad de que al final, en el plebiscito de salida, lo que ustedes terminen haciendo no sea aprobado por la ciudadanía y que por lo tanto no logre la convención su objetivo. Y en ese sentido, ¿qué es lo esencial que los y las 155 deben tener en mente a tu juicio para que eso no pase, que es un escenario que en realidad es pésimo para toda la sociedad, no solamente para las y los convencionales? A ver, yo estoy convencida que si hacemos un buen trabajo, la ciudadanía lo va a reconocer como tal. Así que no le tengo miedo a eso. Pero esto pasa, por un lado, por hacer un buen trabajo y por otro lado, por cuidar la convención y su trabajo. Es decir, eh, tú hablabas en un momento dado del prestigio de la convención que ha ido bajando. La verdad es que si uno ve distintos estudios, bajó al comienzo porque venía llena de expectativas, obviamente, y se pegó un bajón, pero de ahí, si tú miras en general los estudios diversos, se ha mantenido bastante estable. Pero no podemos negar que hay un grupo que quiere golpear la Constitución, que no quiere que haya una nueva Constitución. Hay gente en este país, un 20% de quienes fueron a votar al plebiscito, que está contenta con la Constitución que tenemos, que no quiere cambiar un país que le es cómodo, que le viene bien a ese grupo de personas. Entonces creo que tenemos que cuidar la convención de golpes malintencionados, de noticias falsas, de mentiras. Me carga hablar de fake news porque en mis tiempos eso era una mentira y punto, ¿ya? Y de eso hay que cuidarla. Por ejemplo, tuvimos no sé cuántos días de discusión de que se pretendía sacar el concepto de república de la Constitución. Eso era absolutamente falso. No tenía nada que ver con nada. Después hemos tenido, por ejemplo, personas que genuinamente, honestamente, te dicen, pero ¿cómo? Ya llevan 2 meses y todavía no escriben ni un artículo a la Constitución. Entiendo genuinamente que haya gente que piensa eso, pero no puedo aceptar que haya abogados, cientistas políticos, profesionales de alto nivel que te digan eso. Si uno de esos profesionales lo está diciendo con una intención espuria, porque sabe que lo clave para una buena constitución es esta etapa del reglamento. Y Claro. ojalá no hayamos escrito ningún artículo todavía, porque lo habríamos escrito de mala manera, sin tener claras las reglas del juego que nos van a regir. Entonces, todas esas declaraciones malintencionadas, ¿te fijas? Eh, Hay que cuidarnos de eso. Vengan de Patricia, bueno, donde sí, vengan. sí, sí. Es decir, estamos en una profunda crisis. Este es el único camino que hemos podido encontrar para salir de la crisis, para sanar esta sociedad enferma. Por lo tanto, es tarea no solo de los 155 constituyentes, sino que de toda la sociedad cuidar la convención y su trabajo. Ojalá participar muy activamente. Necesitamos la participación ciudadana para que esta constitución sea, para que todos nos apropiemos y la sintamos que es nuestra, que nos enorgullece el trabajo hecho. Patricia Politzer, muchas gracias por haber estado hoy día en nuestra cátedra Mujeres y Medios UDP. Y mucha suerte para lo que viene y que esta constitución ojalá
tenga esta impronta de una periodista como tú, que valora sobre todo la libertad de expresión y la libertad de pensamiento y la libertad de prensa como una base fundacional de la democracia. Muchísimas gracias, Paula. Muchas gracias a Cecilia, que la veo ahí, y a todos quienes nos han acompañado esta mañana. Para mí fue un privilegio esta conversación. Y bueno, ya me voy acostumbrando a que estoy a este lado de la entrevista y no al otro, que no es fácil. Sí, debe ser una sensación extraña, de todas Es maneras. muy raro, muy raro. Sí, Muchas, muchas muchas gracias. gracias de nuevo. Que Sí, estén todas muy sí, bien. sí. Y muchas gracias a todos y a todos los que nos han acompañado hoy día en Zoom y a través de todas las plataformas de la UDP. Muchas gracias y hasta una próxima actividad de la Cátedra Mujeres y Medios. Buen resto de día. Chao. Muchas gracias.